Hace un tiempo, mientras manejaba mi camión en una carretera solitaria en plena noche, vi algo que todavía me pone los pelos de punta al recordarlo. Era una ruta desierta, rodeada por bosques oscuros y solo iluminada por la luz tenue de la luna. Solo escuchaba el sonido constante de los neumáticos sobre el asfalto y la radio que transmitía una mezcla de música y charlas de otros conductores. Estaba llegando al final de mi viaje, deseando terminar otra jornada larga en la carretera, pero algo cambió en el aire. Sentí una extraña incomodidad como si alguien me estuviera observando. Al principio pensé que solo era el cansancio acumulado después de tantas horas al volante. De repente, de la nada, apareció una figura tenue en la distancia. Estaba vestida completamente de blanco y se paró justo en medio de la carretera. La dama de blanco, como la llaman. Su presencia era como un susurro en el viento. Mi corazón empezó a latir más rápido y una sensación de inquietud se apoderó de mí. No podía dejar de mirar esa figura femenina que permanecía quieta en el camino. Mis manos se aferraron al volante mientras mi camión se acercaba poco a poco. A medida que me acercaba, pude ver su rostro pálido y sus ojos vacíos, como si estuviera mirando más allá de este mundo. Sin explicación, mi radio empezó a hacer ruido estático, con risas suaves y melancólicas intercaladas. Intenté comunicarme con otros conductores, pero las voces distorsionadas llenaron el canal, haciéndome sentir aún más confundido. Parecía como si la dama de blanco tuviera el control de mi conexión con el mundo exterior. Finalmente, cuando estuve a punto de pasar junto a ella, la dama de blanco giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos, aunque vacíos, parecían contener un mensaje silencioso. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras pasaba junto a ella, y mi camión parecía atravesar su figura sin causar ningún impacto. Después de ese encuentro sobrenatural, la carretera volvió a la oscuridad y la figura de la dama de blanco desapareció a la distancia. La estática en la radio se disipó gradualmente, dejándome en un silencio total. Continué mi viaje con la mente llena de preguntas y una inquietud que persistía mucho después de haber llegado salvo a mi destino. Continuamos con la siguiente historia. Hace ya varios años, mientras manejaba en una noche oscura mi camión, me topé con algo que me hizo dudar de lo que sé sobre este mundo. Estaba llegando al final de mi viaje, solo con el sonido constante de los neumáticos y la luz tenue de la luna para hacerme compañía. La carretera estaba sumida en la oscuridad y todo era silencio. De repente, noté algo extraño en el espejo del retrovisor. Había una sombra detrás de mí, algo que no podía explicar. No podía ver detalles, solo una forma oscura. Al principio pensé que era mi imaginación, el cansancio del viaje, pero esa sombra seguía ahí, moviéndose de manera rara en el reflejo. Cada vez que giraba para mirar directamente, no veía nada, solo una sombra en el espejo. Me sentí incómodo, con un escalofrío. Intenté decirme a mí mismo que era solo la fatiga o las sombras de la noche, pero la figura en el espejo persistía. A veces parecía acercarse más, otras desaparecía en la oscuridad. Intenté hablar con otros conductores por la radio, buscando alguna explicación, pero solo obtuve ruido y silencio. Mientras seguía manejando, esa sombra en el espejo retrovisor no me dejaba en paz. La tensión en el aire era palpable y mis nervios aumentaban con cada kilómetro. Cuando por fin llegué a una zona más iluminada, la sombra desapareció, dejándome con una extraña mezcla de alivio y confusión. Ese encuentro con la sombra en el espejo retrovisor quedó marcada en mi memoria, haciéndome cuestionar lo que creo sobre lo que es real y lo que no en esas noches solitarias en la carretera. Continuamos con la siguiente historia. Hace un tiempo, mientras me encontraba manejando mi camión, me encontré con algo sumamente extraño. Estaba en un tramo del viaje con solo la oscuridad y los árboles en ambos lados de carretera. De repente, en la luz de mis faros, vi algo extraño. Al principio, pensé que era un animal cruzando la carretera, pero a medida que me acercaba, me di cuenta que era algo diferente. Era como una criatura extraña, algo que no podía explicar con lógica. La forma era rara, como algo parecía un ser humano, pero estaba fuera de lugar. No parecía un animal común, y sus movimientos eran extraños. Me quedé mirando, tratando de entender lo que veía. Algunos dicen que podrían ser criaturas misteriosas o incluso de otro mundo. Frené instintivamente, pero a medida que me acercaba, la criatura desaparecía entre los árboles. Me quedé allí, tratando de procesar lo que acababa de ver. Intenté convencerme que era solo un animal extraño, pero la sensación extraña seguía ahí. Continué mi camino con un nudo en el estómago, preguntándome si lo que vi era real o solo era mi imaginación. Aunque no había evidencia física, la experiencia quedó en mi memoria. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera en la oscuridad, no puedo evitar preguntarme si esas criaturas extrañas todavía siguen ahí. Continuamos con la siguiente historia. Una noche iba manejando solo con el sonido de la radio, encendida para no sentirme tan solo. De repente las cosas se pusieron extrañas. Las voces de la radio dejaron de ser solo música y charlas de conductores. Empezaron a sonar risas extrañas y voces susurrantes. Traté de cambiar de canal, pero esas voces raras continuaban, como si estuviera tratando de decirme algo. Intenté hablar por la radio, pero las palabras se distorsionaban y no podía entender nada. Era como si esas voces vinieran de otro mundo.
Me sentí un poco asustado, preguntándome si estaba escuchando cosas o si algo realmente extraño estaba pasando. A medida que seguía manejando, las voces venían y iban, y yo me sentía más y más confundido. Cuando finalmente llegué a un área más iluminada y con más gente alrededor, las voces desaparecieron. La radio volvió a la normalidad, pero la extraña sensación me quedó dando vueltas en la cabeza. Nunca supe qué fue eso en la radio. A veces me pregunto si fue solo mi imaginación jugándome una mala pasada, o si realmente estuve cerca de algo que no pude entender. Sea lo que sea, esa noche en la carretera siempre me queda como un recuerdo extraño e inquietante. ¿Qué te pareció este relato? Déjame tu opinión en los comentarios y si te gustó, no olvides darle un like y suscribirte a mi canal para que estés al tanto de todos los relatos que tengo para ti. Nos vemos pronto.